Son las 8:35, recibimos ahora en RPP al congresista Jorge Montoya, que es vocero de la bancada de Renovación Popular. Señor Montoya, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mónica. ¿Cómo están? Buenos días. Se nos ha hecho saber que en el curso de los próximos días habrá una reunión de su bancada con el primer ministro Guido Bellido, tal y como está programado ya con otras. ¿Tiene una agenda definida para esa reunión? ¿Saben lo que le quieren plantear, preguntar, eventualmente cuestionar? Sí, definitivamente la tenemos. No la voy a hacer pública porque primero el efecto tiene que ser hecho a la persona a la cual la vamos a dirigir. Pero son cosas fundamentales, ¿no?, de lo que hemos estado declarando últimamente. Las características personales de los ministros que han sido nombrados, algunas son indeseables. No, el tema de que tenemos que corregir muchas de las cosas que se han dicho hasta el momento porque van en contra de la estabilidad económica del país y la estabilidad jurídica. El tema de carácter general que afectan a todos los peruanos y que en este momento no se han dado cuenta el efecto negativo que está produciendo en la población que tiene que trabajar todos los días para ganar su sustento. Sí. En el caso de la corrección de la cual usted habla, congresista Montoya, se refiere a corrección entre los miembros del gabinete, es decir, deben salir algunos miembros del gabinete antes de que se solicite la confianza en el Congreso de la República, o ustedes, digamos, aceptarían el gabinete que se ha presentado y que ha tenido en algunos casos situaciones que pueden ser cuestionables, pero que ustedes pasarían por alto. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son esos cuestionamientos a los que usted se refiere? De lo primero que ha dicho usted. O sea, hay ministros que son impresentables para estar en un gabinete. ¿Cómo cuáles? El ministro de Defensa, por ejemplo. El ministro de Defensa fue dado de baja de medida disciplinaria de una institución. Eso no puede ser un ministro. Hay cosas que tienen que ser corregidas. Hay otro ministro de Relaciones Exteriores y un guerrillero. No, el país no está en ese camino. Los peruanos no son comunistas. Entonces tenemos que ser claros. Primero, no somos un país comunista ni lo vamos a hacer. Y todo lo que vaya en contra o a favor del comunismo lo vamos a eliminar. Eso tiene que quedar claro para el presidente. Ayer dimos cuenta... Puede tener gobernabilidad mientras no entre en ese camino. Sí, anoche di cuenta de la renuncia de dos altos oficiales de la Fuerza Aérea. Uno de ellos había sido muy explícito en el sentido de estar en desacuerdo con lo que plantea el gobierno. ¿Usted nos podría transmitir si hay desazón de parte de las Fuerzas Armadas por la designación del actual ministro de Defensa? Sí, la hay, y muy fuerte. Yo creo que los comandantes generales y el jefe de comando conjunto, cuando sean nombrados, porque hasta la fecha no lo nombran, deben tomar una actitud un poco más proactiva con sus instituciones. Ellos son responsables de su institución, y el responsable político que ponen a cargo de esas instituciones tiene que estar de acuerdo a los estándares que se emplean en esas instituciones. Ellos han debido rechazar la posibilidad de que ese señor sea el ministro de Defensa, de una manera democrática y ejecutiva, como se acostumbra en cualquier parte del mundo. Pero ¿cuál es esa manera democrática en virtud de la cual jefes militares podrían oponerse al nombramiento de un ministro civil, que es una facultad del jefe de Estado, nos guste o no? No se trata de defender naturalmente al actual ministro, pero no comprendo bien en virtud de qué mecanismo institucional cree usted que los jefes militares pueden oponerse a eso. Cuando las calidades morales de una persona no van de acuerdo a los estándares que se mantienen en las instituciones, no se puede aceptar a nadie, así sea el presidente el que lo pida. O sea, tenemos que tener claro una cosa: las instituciones son instituciones de la nación, son instituciones de la república, no son particulares, y los que están a cargo de ellas están en la responsabilidad de cuidarlas, de mantener en alto su prestigio, el saber que van a ser subordinados políticamente a alguien que reúne las condiciones morales para hacerlo. Pero en este caso no lo es. Entonces tiene todo el derecho a reclamar que sea rectificado el nombramiento. Ahora, al referirnos justamente al ministro Ayala, creo que ese es el apellido del ministro de Defensa. Walter Ayala. Walter Ayala, que fue un suboficial de tercera, salió por medidas disciplinarias, pero el Poder Judicial lo repuso, entiendo, ¿no? Entonces, y eso es como en la línea de lo que señalaba mi compañero Fernando Carvalho, es una decisión, digamos, política la que ha tenido el
presidente con su presidente del Consejo de Ministros, o usted también lo entendería como una provocación, como ha sido entendida la designación del primer ministro. Es una provocación real. O sea, cuando no queremos ver las cosas, las vemos de costado y seguimos caminando, pero hay que verlas, porque acá está en riesgo la seguridad del país a futuro. Entonces tenemos que ser conscientes de que no estamos yendo por el buen camino, estamos yendo por el camino equivocado. Aún no hay un delinde de si Cerrón está gobernando o es el presidente el que está gobernando. Inicialmente se dijo de que el presidente iba a hacerlo, él dijo eso. ¿Y usted qué Él cree, manifestó digamos? su actitud. ¿Usted qué cree? Yo creo que hay una lucha interna en el partido de ellos. Que todavía no se sabe quién va a prevalecer, es lo que usted señala. Hasta el momento aparentemente es así, por las situaciones que se están dando y que no están de acuerdo muchos partidarios de Castillo, no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Entonces tiene que haber una corrección, tiene que haber un propósito de enmienda rápido, lo igual que la Asamblea Constituyente y el cambio de la Constitución debe salir de la agenda. Eso no puede ponerse en una agenda en un país que está como el nosotros cayéndonos en picada económicamente. La gente, los primeros que sufren esto son los privados, los que tienen que trabajar para vivir todos los días y están viendo que su consumo se ha disminuido tremendamente. El consumo ha bajado en estos días. ¿Por qué? Porque toda la gente está temerosa de perder lo que tiene. Nos está haciendo un daño terrible al país y no vamos a salir de la situación en que nos encontramos si es que no hay una enmienda política. Y yo creo que si el presidente tiene buenas intenciones, va a poder corregir esto y vamos a poder darle la gobernabilidad necesaria para salir de donde nos encontramos. Señor Montoya, Si no, el camino es inexorable. El camino es inexorable. ¿Cómo así? Explíquenos. A la vacancia final, A la que vacancia. no se logra solucionar los problemas. A la vacancia, ya. Pero para eso creo que se necesitan votos que no es seguro que ustedes tengan los que quisieran hacer esta vacancia, ¿no? ¿O sí? Y yo no quiero hacer la vacancia. No. Digo, eso sí, sería inevitable si no se corrige. Yo espero que se pueda corregir eso en las conversaciones que vamos a tener en esta semana. Pero ¿cree Y que usted, se logre un retroceso en este aspecto. cree usted que se contaría con el número de votos suficiente en el Congreso para hacer esa vacancia si es que la mayoría la juzgara necesaria? No lo podemos decir ahora, eso se va a tener que ver en el momento, porque las situaciones políticas cambian, las presiones y las intenciones también. Eso tiene que verse 2 o 3 días antes de tomar una decisión, pero con mucha anticipación no tenemos ningún resultado que pueda ser válido. Ayer le pregunté al ex candidato presidencial Hernando de Soto si le daba tranquilidad la presencia de Pedro Franque, me dijo que no. ¿A usted le da tranquilidad la presencia, digamos, de alguien moderado dentro de este gabinete en la cartera de Economía? No con el que está actualmente. O sea, si Castillo hubiera tenido realmente la voluntad de hacer un buen gobierno, hubiera escogido a los mejores técnicos en cada área para ponerlos, independientes, de que no tenga militancia partidaria, que sea gente independiente, exitosa, que sepa dirigir, gerenciar. Yo estoy seguro que el cambio hubiera sido radical en el país. Sí. Pero no lo escogió así. Pero ahora, es un gobierno de izquierda, ¿no? O sea, difícilmente podría escoger a, digamos, representantes de otra ideología, entiendo. Pero si somos demócratas, la ideología queda a un costado cuando se trata de hacer caminar al país. Acá estamos hablando de que todo esto es el Ejecutivo. El Ejecutivo da los lineamientos que hacen que la economía camine, que la gente pueda ser servida por el Estado, que pueda ser atendida. Tiene que preocuparse de que sea gente eficiente y que conozca sus temas, sean de izquierda o de derecha. Lo ideal sería que sean independientes para no tener ninguna vinculación ideológica, a eso me refiero con los independientes. Pero podrían ser de cualquier sector realmente. Hemos hablado hasta ahora, señor Montoya, sobre el presidente de la República, sobre la situación de algunos ministros como el de Defensa, y hemos hablado sobre el Congreso y las cartas que puede tener para su juego democrático. Pero no hemos hablado sobre el primer ministro y queríamos conocer su opinión sobre el papel que el señor Guido Bellido pueda jugar y el significado de su nombramiento. Y lo hacemos porque lo vimos el día viernes pasado saliendo de la ceremonia ecuménica evangélica en la que usted prestó algunas declaraciones en las que dijo que había podido conversar ya con el señor Bellido, creo que al término de esta ceremonia, y que consideraba usted que se habían exagerado
que se había exagerado la interpretación de lo que dijo sobre Edith Lagos y Sendero Luminoso, y que ustedes no votarían un voto de desconfianza, una negativa de confianza si se presentara ante el Parlamento. Quisiera que después de unos instantes, para escuchar a los anunciantes, nos contesta si mantiene el tenor de lo que dijo el viernes o quisiera usted matizarlo para explicarnos qué es lo que piensa usted sobre el señor primer ministro. Vamos entonces a oír a los anunciantes y regresamos en nuestra entrevista con el señor Jorge Montoya de Renovación Popular. 8:49, estamos entrevistando al congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, y habíamos dejado planteada la pregunta en relación a las declaraciones que hizo el viernes pasado sobre el flamante por entonces primer ministro Guido Bellido. Señor Montoya, ¿cuál es su opinión sobre el primer ministro llamado a jugar un rol decisivo, particularmente en las relaciones con las bancadas como la suya? Le explico, el actual primer ministro es congresista de la República también. Sí. Nos hemos visto en los pasillos del Congreso y nos hemos saludado. Ese día en la ceremonia religiosa se acercó a saludarme y a mencionarme de que era necesario tener un diálogo con la bancada para plantear ellos lo que tenían en mente con su plan de gobierno. Yo le dije que era conveniente hacerlo y que me parecía buena idea también, pero que había que deslindar el tema del comunismo. Comunismo no, terrorismo tampoco. Se lo dije de esa forma. Cuando salí a declarar, salí a declarar lo que... ¿Y qué le contestó? Sigo pensando lo mismo, que tenemos que dialogar. Sí. ¿Qué le contestó? No significa que sea una aceptación a que él continúe de primer ministro, porque existe en la seguridad nacional un tema importantísimo que es el tema de inteligencia, y el primer ministro tiene acceso a todas las informaciones. Entonces no puede estar manejando ese tipo de informaciones una persona que tiene cuestionamiento por terrorismo, por las denuncias que le han sido hechas. Entonces eso tiene que quedar claro, ¿no? Sí. Eso no tiene nada que ver con el que no se pueda conversar. Se tiene que conversar porque la estructura del Estado está así y tenemos que conversar con los interlocutores que tenemos delante para solucionar los problemas. Por eso estamos en el Congreso. Por eso, pero la pregunta va un poco más allá, congresista Montoya, porque usted es siempre muy tajante en relación a su punto de vista y finalmente llamó la atención que utilizara un tono muchísimo menor en la crítica al señor primer ministro. Por eso es que se generan todas estas preguntas. ¿Usted verdaderamente cree que el señor Bellido, como dice, se opone a todo tipo de violencia después de haber, digamos, escuchado y dice que lo sacaron de contexto, aunque la entrevista, la verdad, parece que no tiene edición, porque lo que se ha visto con la periodista es cuando le sigue preguntando sobre el tema de este personaje como Edith Lagos, que las personas mayores como nosotros sabemos perfectamente qué significaba en Huancayo, en Huamanga, en el momento del furor de Abimael Guzmán, y posteriormente estar investigado por apología, ¿no? O sea, hay una situación compleja allí. Sí, yo me remito a los hechos, no especulo sobre estas cosas. Hay un tema legal que está en curso, que es la denuncia que se le ha hecho por este asunto, que tiene que ser atendida en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. A eso me refiero con eso. No estoy calificando ni juzgando a nadie. Cada uno se juzga de acuerdo a su situación. Nosotros hemos dicho claramente, y yo lo he dicho en repetidas oportunidades, no al comunismo, no al terrorismo, no se negocia con ellos. Pero en este momento estamos en una situación de crisis política en el país, que hemos llegado a esta situación por no haber hecho las cosas que debimos hacer antes para solucionar y evitar llegar a este punto. ¿Qué cosa es lo que hubieran podido hacer antes, señor Montoya? ¿Qué necesitamos en este momento? Necesitamos tranquilidad para poder decidir de la manera más adecuada cuál es el mejor camino para el país. ¿A qué se refiere cuando dice por no haber hecho las cosas que hubiéramos debido hacer antes? ¿Cuáles son esas cosas que no se hicieron a tiempo? Las que ustedes me criticaron. Yo dije, llamemos a una auditoría internacional para ver cómo está el sistema electoral nuestro, qué fallas tiene, y luego llamemos a una segunda vuelta. En el momento que se podía hacer, cuando estábamos en el cronograma electoral, me lo criticó todo el mundo. Yo le dije, yo estoy viendo el futuro, estoy viendo el escenario que se va a presentar a futuro. Sí. Va a ser un escenario complejo, muy complejo. Y estamos en ese escenario, ya pasamos la otra etapa. Hay que tomar previsiones en estas cosas con la cabeza fría, no con la cabeza caliente. Justamente con la cabeza fría, con la cabeza fría, ¿qué es lo que debe hacer el Congreso en este momento? Teniendo en cuenta que, por lo menos
5 de las 9 representaciones han señalado que debe salir el señor Bellido de la PCM, pero no es suficiente, más allá de la voz misma que pueda tener cada una de las representaciones del Congreso. O sea, ¿qué debe hacer el Congreso? Esa cabeza fría de la cual usted habla, que además, dicho sea de paso, o sea, la crítica o no crítica en medios de comunicación probablemente poco hubiera cambiado en una circunstancia determinada, pero lo cierto es que hoy el Congreso, digamos, está obligado a tener una respuesta importante. Le voy a explicar, pero antes le voy a hacer un paréntesis. Yo tengo una denuncia por incitar a la sedición, por eso que declaré, para que tengan ustedes conocimiento. Sí, no, que conocemos que usted tiene una denuncia, sí. La declaración, ¿perdón? No, conocemos que usted tiene una denuncia, eso lo sabemos, ha salido, digamos, publicado. Para que vean ustedes cómo funciona nuestro sistema legal. Bueno, el tema que tenemos entre manos ahora es muy complicado, lo he repetido muchas veces, y tenemos que tener la cabeza fría para poder dar periodos y pasos a cumplir. El primer paso es continuar con el diálogo que se ha iniciado ayer y ver qué resultado vamos a tener de él este viernes, porque no debe demorar más, o sea, tiene que hacer un cronograma rápido y ágil. Después de ver esos resultados daremos el siguiente paso. Si el gobierno corrige, renuncian los ministros cuestionados, cambia la tónica del mensaje con el tema de la Asamblea Constituyente, el país se va a estabilizar y no habría mucho inconveniente en dar la confianza al nuevo gabinete, que presenten que ese nuevo gabinete esté integrado por personas que consideremos que deben ser los adecuados. Por eso le digo que no se puede especular, hay que avanzar paso a paso. Si el resultado es correcto, vamos adelante. Si es incorrecto, terminó el tema, ¿no? Tenemos que entrar a otro tipo de estrategia para ver qué conseguimos dentro del ámbito democrático. Señor Montoya. Ahora existe también otro ámbito que no es el democrático, que es la presión de la calle, la presión de la gente que está afuera, que tiene también su límite. Hay que saber balancear las cosas para no llegar a estrellarnos. Bueno, justamente quiero preguntarle sobre ese otro ámbito que usted ha llamado no democrático. Supongo que ha querido decir no institucional, sí. Me imagino, porque democrático es tanto como lo otro. Pero en fin, quería preguntarle si su partido participó en las marchas y manifestaciones que hubo ayer justamente contra el presidente Castillo. No lo sé, me imagino que sí. Yo he estado fuera de Lima. No tengo conocimiento si han participado o no le podría dar la respuesta. Ya. En todo caso, no hemos visto a dirigentes de su partido entre los oradores, pero ¿es favorable usted de, al mismo tiempo que mantener estas conversaciones y estas gestiones parlamentarias, mantener la presión en las calles? Es necesario hacerlo. Yo he participado en algunas otras marchas también y he sido orador en alguna de ellas. Sí. Es necesario, eso es una protesta democrática. Yo hablo de las cosas que no son democráticas, que todas las entendemos, ¿no? Cuando se sobrepasa ya el tema y uno quiere tomar la ley en sus manos. Claro. Eso no debemos llegar. Pero de ambos lados, digamos. Porque, de ambos lados. Porque supuesto. Unos tocan las puertas de cuarteles y otros, digamos, quieren saltarse a la Constitución. De ambos lados, de ambos lados. ¿Es favorable usted a que se hagan manifestaciones delante del domicilio de las autoridades que uno pretende retirar? No, los domicilios deben ser sagrados. La familia es un tema muy especial, no se debe mezclar las cosas. De acuerdo. Ahora bien, al principio nos decía que tiene reservas para decirnos qué es lo que van a plantearle al señor primer ministro cuando se reúnan con él. Pero las prioridades de la agenda legislativa de su partido, ¿podrá decírnosla? La prioridad de la agenda, hemos preparado 50 proyectos de ley que se han trabajado desde que pasó la primera vuelta. Y hemos tenido trabajando a muchos asesores que trabajan con nosotros para presentar este paquete legislativo al Congreso, con la finalidad de que el país salga de la situación donde se encuentra. La prioridad está en el hambre cero, que es una solución para los que no tienen qué comer, que hay mucha gente en ese estado. Luego tenemos la reactivación económica, que es sumamente importante, con una serie de dispositivos que van al costado. Luego tenemos también el problema de los deudores bancarios, que son millones de personas que están en esa situación, ¿no? Y tenemos los proyectos de inversión que habíamos hablado antes, los títulos de propiedad, ¿no? Una infinidad de proyectos que hemos presentado, todos adecuados, mejor dicho, apuntando a las necesidades sociales de nuestra población, sí, con la que sintonizamos durante la campaña y pudimos extraer sus necesidades.
Esto espero que sea aprobado por el Pleno del Congreso en el momento que se presente y podamos desarrollarlo ya en detalle con nuestros compañeros de las otras bancadas. Almirante, quisiera preguntarle una cosa bien específica. Ahora a las 10 de la mañana, que es lo además nos enteramos por las vías del Twitter y oficiales, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, estará en Cusco, según señalan, para atender pedidos, conflictos que hay en el corredor minero. Pero lo que ha dicho es que los miembros de las rondas campesinas de las comunidades estarán como responsables de la seguridad. ¿Cuál es su opinión? Eso es nefasto, o sea, eso son las milicias populares. Para empezar, no hay rondas campesinas en esa zona, son comités de autodefensa los que están en la zona sur. Las rondas es un fenómeno de Cajamarca, básicamente, y no participaron en el tema de la subversión como del terrorismo como participaron los comités de autodefensa, son cosas diferentes. Y que pretendan hacer que la gente armada civil participe en la seguridad, eso es un paso más cerca al comunismo de lo que pensamos. Esas cosas no se deben permitir, lo descalifica con esa actitud. Muchas gracias, señor Jorge Montoya, por sus declaraciones y naturalmente conversaremos con usted después de que su bancada y usted mismo se hayan reunido con el primer ministro Guido Bellido. Muchas gracias y que tengan muy buenos días. Son las 9 en punto, la hora de los titulares. Despedimos al almirante Montoya, escuchamos los titulares de la hora y regresamos con Mónica Delta a ampliación de noticias.